Crees que las conoces a la perfección. Las has visto cientos de veces saltar a través de aros de plástico en los confines artificiales de los parques acuáticos comerciales, con sus bocas perpetuamente curvadas, en lo que a simple vista parece una sonrisa eterna, amistosa y juguetona. Pero la ballena asesina, también conocida científicamente como orca, no es solo un simple depredador marino movido por instintos básicos, es un genio táctico de primer nivel. Un estratega formidable capaz de llevar a cabo ataques de una precisión militar asombrosa. En la remota e indómita costa de Australia Occidental, en un paraje oceánico muy específico que los investigadores marinos denominan coloquialmente el Parche, sucede algo verdaderamente extraordinario cada año. El Cañón Bremer, una enorme cicatriz geológica en el lecho marino por donde ascienden corrientes frías ricas en nutrientes, que se transforma en un auténtico y despiadado campo de batalla interespecies. Aquí, en aguas oscuras y gélidas que superan con creces los 1000 metros de profundidad, las ballenas asesinas libran una guerra encarnizada contra los monstruos primigenios que surgen del abismo. Los observadores científicos, atónitos desde sus embarcaciones, han sido testigos en repetidas ocasiones de cómo las orcas salen a la superficie triunfantes, con trozos masivos de carne pálida de calamar colgando de sus fauces. El calamar gigante y el escurridizo calamar colosal no son solo animales de proporciones titánicas, son verdaderas obras maestras de la evolución biológica, criaturas de pesadilla diseñadas meticulosamente a lo largo de millones de años para garantizar su supervivencia en el entorno más hostil, frío y oscuro de todo el planeta Tierra. Para entender a estas presas hay que observar su anatomía. Sus tentáculos, que pueden extenderse por metros y metros como látigos musculosos, están revestidos de extremo a extremo con anillos de succión profundamente dentados, los cuales están hechos de quitina endurecida, un material biológico que en su estructura puede llegar a ser más duro y resistente que la mayoría de los metales conocidos por el hombre. El calamar colosal, yendo un paso más allá en su diseño armamentístico, posee ganchos giratorios afilados como cuchillas de afeitar que pueden rotar 360 grados completos sobre su base, pues diseñados específicamente para engancharse, anclarse y desgarrar sin piedad la gruesa capa de grasa y la carne fibrosa de cualquier criatura que intente atacarlos. Sus picos, estructuras masivas parecidas al pico de un loro, pero de un tamaño abrumador, están impulsados por haces musculares hipertrofiados que pueden generar fuerzas de mordida que superan fácilmente las 6000 libras por pulgada cuadrada, capaces de triturar el acero si se lo propusieran. Y, sin embargo, a pesar de todo este arsenal digno de una película de ciencia ficción, cuando las imponentes orcas deciden descender al abismo para cazar, estos titanes supremos de las profundidades se convierten en nada más que una comida nutritiva, un mero festín en las profundidades. El conflicto y la maravilla de esta caza comienzan con la física misma del océano, una barrera invisible pero mortal. Cada 10 metros exactos que desciendes en la columna de agua, en la presión hidrostática ambiental aumenta en una atmósfera completa, lo que significa que el inmenso peso del agua se vuelve una fuerza aplastante que intentaría comprimir y colapsar cualquier cavidad llena de aire. A unos 3.300 pies de profundidad, que es la zona batipelágica donde habitan habitualmente los calamares gigantes, para esconderse de la luz, la presión alcanza la increíble cifra de 100 atmósferas. Solo imagina 1470 libras por pulgada cuadrada presionando implacablemente sobre cada centímetro cuadrado de tu cuerpo. Es el equivalente a tener el peso de un automóvil pequeño apoyado únicamente sobre la uña de tu dedo pulgar. Para un buceador humano que intentara bajar a esas profundidades, respirando una mezcla de aire comprimido, que es este entorno hostil, crearía 2 sentencias de muerte biológicas de carácter inmediato e irreversible: la narcosis de nitrógeno y la temida toxicidad por oxígeno. La narcosis de nitrógeno, a menudo conocida por los buzos de aguas profundas como el éxtasis de las profundidades, ocurre cuando el gas nitrógeno, bajo una presión tan extrema, penetra en las membranas lipídicas de las células nerviosas del cerebro y se vuelve altamente narcótico.
provocando una desorientación mental severa, desalucinaciones y una euforia similar a una borrachera extrema que anula por completo la capacidad de tomar decisiones lógicas, lo que en el océano oscuro significa la muerte segura. Pero la toxicidad por oxígeno es todavía más aterradora y letal. Cuando la presión parcial del oxígeno en la sangre excede 1,4 atmósferas, este elemento vital y dador de vida se transforma paradójicamente en un veneno corrosivo para el sistema nervioso central, generando radicales libres masivos que causan convulsiones violentas, espasmos musculares incontrolables y, finalmente, la muerte en cuestión de minutos. Pero entonces, para burlar estas leyes de la física que aniquilarían a cualquier otro ser, la orca despliega su primera y más asombrosa contramedida biológica. Justo antes de realizar la inmersión hacia el abismo, el inmenso animal sale a la superficie, toma una última y masiva bocanada de aire fresco para llenar sus pulmones y, a medida que desciende y la presión aumenta, permite de forma controlada que sus pulmones se colapsen por completo. Para un animal terrestre, esto parecería una debilidad fatal, un fallo catastrófico, pero para la orca, es su mayor y más ingeniosa fortaleza evolutiva. Al colapsar los pulmones y empujar el aire restante hacia las vías respiratorias superiores rígidas donde no hay vasos sanguíneos, la orca detiene por completo el intercambio de gases entre los alvéolos y el torrente sanguíneo. Si no hay aire en contacto con la sangre, no hay nitrógeno que pueda disolverse bajo presión y entrar al sistema nervioso, y por lo tanto, se anula la posibilidad de sufrir narcosis o toxicidad por oxígeno. Pero ¿cómo sobrevive este enorme mamífero realizando un esfuerzo físico supremo durante el combate sin respirar? La respuesta se encuentra profundamente codificada en su química interna y su evolución celular. En lugar de depender del aire gaseoso almacenado en sus pulmones, como hacemos nosotros, las orcas han evolucionado para almacenar el oxígeno necesario para la caza directamente en su torrente sanguíneo y, sobre todo, en las fibras de sus tejidos musculares, utilizando una proteína especializada llamada mioglobina. En las orcas que se especializan en realizar inmersiones profundas y prolongadas, la concentración de esta proteína en los músculos es 30 veces más alta que en los mamíferos terrestres, lo que le da a su carne un color rojo casi negro. Estas asombrosas proteínas de mioglobina han evolucionado de una manera fascinante a lo largo de los milenios para poseer una alta carga superficial neta, fuertemente positiva. Esta modificación molecular genera una repulsión electrostática natural, funcionando de la misma manera en que dos imanes con el mismo polo se repelen. Esto evita que las proteínas se aglutinen y formen grumos letales, incluso en concentraciones masivas, permitiendo que el músculo de la orca esté absolutamente saturado de oxígeno, sin volverse rígido o disfuncional. Con sus pulmones colapsados de forma segura y sus enormes músculos supercargados de energía química pura, una orca puede ralentizar su ritmo cardíaco, redirigir el flujo sanguíneo solo a los órganos vitales, contener la respiración de forma activa por más de 15 minutos e incluso más, y descender a profundidades aplastantes que superan con facilidad los 1000 metros de columna de agua. Así, con pura ingeniería anatómica, han vencido al primer y más grande enemigo, el entorno físico del propio planeta. Sin embargo, el abismo oceánico guarda un segundo y formidable desafío: la oscuridad absoluta y perpetua. Por debajo de los 1000 metros de profundidad, la luz solar simplemente no existe. Todos los fotones han sido absorbidos o dispersados por las capas superiores del océano. En este mundo de tinieblas, el calamar gigante, a menudo envuelto en su propia tinta defensiva y confiando en su mimetismo, es virtualmente invisible para cualquier ojo biológico convencional, por muy grande que sea. Pero la orca no caza utilizando el sentido de la vista, caza con el sonido, y su sistema integrado de biosonar es una pieza de tecnología biológica infinitamente más sofisticada, precisa y adaptable que cualquier radar o sonar militar que los seres humanos hayamos podido diseñar en toda nuestra historia. El arma principal y el centro de mando de este sistema es el melón, esa gran frente bulbosa y prominente que define de manera inconfundible la silueta redondeada de la cabeza de los delfines y las ballenas dentadas. El melón no es solo un depósito de tejido adiposo o grasa para flotar. Es una lente acústica sumamente compleja, compuesta por lípidos especializados.
como el ácido isovalérico, con densidades variables y gradientes muy específicos que actúan como un prisma tridimensional para dirigir el sonido. La orca genera el sonido original no con cuerdas vocales, sino mediante unas estructuras anatómicas llamadas labios fónicos, ubicadas justo debajo de su espiráculo en los conductos nasales. Cuando el aire reciclado internamente es forzado a través de estos labios, vibran con una fricción controlada, creando clics de alta frecuencia, pulsos sonoros increíblemente rápidos que oscilan entre los 20 y los 60 kHz. El melón toma estos sonidos caóticos y los enfoca en un haz altamente direccional, coherente y estrecho, que se proyecta hacia adelante a través del agua oscura como si fuera una linterna sónica de alta potencia. El eco de estos clics, que rebota al golpear el cuerpo del calamar, regresa a la orca y es captado por su mandíbula inferior, un hueso hueco que está relleno de grasas acústicas especiales que transmiten la vibración con cero pérdida de señal directamente al oído medio e interno del cetáceo. Las investigaciones científicas han demostrado que, gracias a este sistema, los cetáceos dentados pueden distinguir y analizar objetivos con diferencias de grosor tan diminutas como 0,2 milímetros. Para ponerlo en perspectiva, eso es, aproximadamente, el grosor de 2 hojas de papel superpuestas, a unos 330 pies de distancia en la más completa y abrumadora oscuridad. En la negrura total, la orca no solo ve al calamar, sino que siente la textura de su piel, calcula la densidad de su pico de quitina y rastrea la posición tridimensional exacta de cada uno de sus agitados tentáculos. Suscríbete si te gusta el video. Ahora, imagina el encuentro dinámico y aterrador en las heladas profundidades. En la oscuridad aplastante, a 3000 pies bajo la superficie agitada, se está librando una batalla de proporciones mitológicas que ningún ser humano ha presenciado jamás con sus propios ojos. Una criatura invertebrada de pesadilla, con tentáculos más largos que un autobús urbano de transporte de pasajeros, armada hasta los dientes con ganchos giratorios, se enfrenta cara a cara contra el depredador alfa supremo e indiscutible de todo el océano. Pero aquí está la clave del combate. Las orcas no pelean de manera justa o usando solo la fuerza bruta. Ellas pelean de manera inteligente. La orca ya ha localizado la posición exacta del calamar gigante usando su poderoso biosonar direccional. Lo ha rastreado implacablemente a través de la oscuridad del abismo, calculando su trayectoria de escape. En términos de masa física, la batalla parece terriblemente desequilibrada. Un macho de orca completamente desarrollado puede llegar a pesar alrededor de 22.000 libras, un leviatán de músculo y grasa. En contraste, un calamar colosal adulto pesa alrededor de 1.100 libras. Esto crea una asombrosa relación de masa de 20:1, o a veces de 40:1, a favor indiscutible de la ballena asesina. La estrategia de caza de la orca en este entorno probablemente sigue una secuencia táctica rigurosa y perfeccionada. Primero, ejecutan el aturdimiento acústico. Las orcas son capaces de producir ráfagas de clics concentrados con niveles de origen que exceden los 220 decibelios. Esta presión sonora es tan inmensamente violenta en el agua densa que puede crear microburbujas de cavitación o sobrecargar y dañar temporalmente los estatocistos del calamar, los órganos responsables de su equilibrio, dejándolo aturdido, desorientado y vulnerable. Luego, viene la velocidad. A pesar de la enorme densidad y resistencia del agua profunda, las orcas pueden alcanzar velocidades de ataque de unas 35 millas por hora, propulsadas por los músculos masivos de su pedúnculo caudal. A esta velocidad terminal, la energía cinética acumulada de una orca de 22.000 libras es inmensa e imparable. El impacto físico inicial por sí solo es como ser arrollado por un tren de carga submarino, suficiente para causar traumas masivos. Una vez en contacto, las orcas generan fuerzas de mordida que se estiman en el rango de los 19.000 newtons. Esta fuerza colosal es más que suficiente para aplastar huesos sólidos, desgarrar capas gruesas de grasa protectora y sujetar con una tenaza inquebrantable el manto resbaladizo y blando de un calamar gigante. Pero lo que hace que la mordida de la orca sea verdaderamente devastadora y letal no es solo la presión estática, sino la maniobra que sigue.
el temido giro de la muerte. Al rotar su enorme y pesado cuerpo de manera violenta sobre su propio eje longitudinal, mientras mantiene la mordida firmemente anclada en la presa, la orca genera unas fuerzas de cizallamiento y torsión enormes que superan la resistencia de los tejidos blandos del cefalópodo. Literalmente, arrancan enormes trozos de carne y amputan los pesados tentáculos antes de que el calamar pueda usar sus armas defensivas. Las orcas que se dedican y especializan en cazar estos calamares de aguas profundas a menudo suben a la superficie llevando en su piel profundas cicatrices circulares y largas marcas de cortes lineales que sangran en el agua. Estas heridas superficiales son las firmas y las medallas de honor dejadas por los duros anillos de succión y los afilados ganchos del calamar que luchó desesperadamente por su vida en las profundidades. Pero, aunque la capacidad física, el tamaño y la tecnología sensorial son impresionantes, la biología puramente mecánica no explica por sí sola por qué las orcas son la única especie de la familia de los delfínidos que se atreve a cazar regularmente calamares gigantes en el mar profundo. Después de todo, los inmensos cachalotes también cazan calamares gigantes. Entonces, ¿qué es lo que hace a las orcas tan profunda y aterradoramente diferentes del resto de los habitantes marinos? La respuesta fundamental yace protegida dentro de sus gruesos cráneos. Las orcas poseen el segundo cerebro más grande y pesado de todo el reino animal, solo superado por el del cachalote. Pero en neurología evolutiva, el tamaño bruto por sí solo no determina la inteligencia real de una especie. Los científicos utilizan una métrica llamada cociente de encefalización, que compara el tamaño real del cerebro con el tamaño esperado para un animal de esa masa corporal específica. Los seres humanos, en la cima de la pirámide cognitiva terrestre, tenemos un cociente de encefalización de aproximadamente 7. Las orcas tienen un cociente de encefalización de aproximadamente 2,5. Aunque numéricamente parezca menor, este valor las coloca firmemente entre los animales más inteligentes y analíticos y conscientes de toda la Tierra, superando a muchos primates y compartiendo el podio con los chimpancés y los elefantes. Pero el cerebro de la orca esconde otra característica biológica aún más notable y reveladora: la girificación. Este término anatómico se refiere al grado de plegamiento, surcos y arrugas presentes en la corteza cerebral, la capa externa del cerebro donde ocurre el procesamiento de la información compleja, el pensamiento abstracto y la memoria. El índice de girificación para los seres humanos, que nos permite el lenguaje, las matemáticas y el arte, es de 2,2. Para las asombrosas orcas, este índice alcanza un valor de 5,7. Poseen el cerebro más girificado, plegado y morfológicamente complejo de todo el mundo natural. Esto significa que tienen una cantidad asombrosa de superficie cortical empaquetada en sus cráneos. Más específicamente, la corteza insular y la corteza paralímbica de la orca, que son las regiones neuroanatómicas directamente involucradas en el procesamiento de emociones complejas. La conciencia de sí mismos, la empatía y la conexión social están extraordinariamente desarrolladas, incluso más interconectadas que en los cerebros humanos. Esta arquitectura cerebral única sugiere fuertemente que pueden poseer una forma de conciencia muy similar a la nuestra, si no más intensa emocionalmente. Pueden entender los estados mentales de otros miembros de su manada y de sus presas. Pueden ser capaces de sentir una empatía profunda, lealtad inquebrantable, luto y, como contrapartida sombría de una mente superior, también pueden ejercer su opuesto, la crueldad deliberada. Esta inteligencia superior, y casi humana, se manifiesta de forma espectacular en su comportamiento de caza. Las orcas no son autómatas que dependen únicamente del instinto heredado en sus genes. Ellas observan, aprenden, y innovan frente a nuevos problemas, se comunican en tiempo real y, lo más importante, enseñan activamente a las nuevas generaciones. Cada manada de orcas, liderada por matriarcas ancianas, tiene su propia cultura rica, su propio dialecto de vocalizaciones incomprensible para orcas de otras regiones y sus propias tradiciones de caza altamente especializadas. El primer ejemplo asombroso de este comportamiento lo podemos ver en los documentales que exploran las regiones heladas de la Antártida.
Localizan un objetivo, regresan, comparten y se van localizan. Un objetivo, regresan, comparten esta información estratégica mediante vocalizaciones complejas y comienzan un ataque coordinado sin precedentes. Trabajando juntas en perfecta sincronía, que requiere cálculos matemáticos de hidrodinámica, las orcas nadan rápidamente en formación bajo el témpano de hielo, desplazando una enorme cantidad de agua para crear una ola poderosa y calculada que rompe la superficie del hielo y empuja a la aterrorizada foca hacia el agua helada. Para protegerse de posibles represalias o para evitar que la foca pueda verlas venir con claridad bajo el agua turbulenta, las orcas liberan simultáneamente grandes nubes de burbujas por sus espiráculos que actúan como una cortina de humo sensorial, confundiendo por completo la visión y el sentido del equilibrio del mamífero marino. Una vez que el animal está completamente desorientado, agotado y fuera de su refugio seguro, las orcas se mueven para el golpe final y la comida queda asegurada con un mínimo riesgo de lesiones para el grupo. Al otro lado del mundo, en las aguas costeras de la península Valdés, en la costa de Argentina, un grupo específico y aislado de orcas ha dominado a lo largo de décadas una técnica aún más audaz: el varamiento intencional. Estas orcas surfean a propósito sobre las grandes olas que rompen en la playa, utilizando la inercia del agua para impulsarse sobre la arena seca y atrapar a las crías de lobos marinos directamente desde la orilla, para luego retorcer sus cuerpos y usar la resaca de la ola para regresar al mar profundo. Esta técnica es increíblemente peligrosa y supone un riesgo mortal. Un error de cálculo en la marea o en la fuerza del empuje podría dejarlas encalladas permanentemente, donde morirían asfixiadas lentamente bajo su propio y aplastante peso fuera del agua. Debido a este riesgo extremo, solo 13 orcas documentadas en esta población específica han dominado la maniobra a la perfección y no nacieron sabiendo cómo hacerlo. La aprendieron a través de años de entrenamiento intensivo y educación rigurosa, que las jóvenes orcas practican incesantemente bajo la atenta y severa mirada de sus madres y abuelas. Los adultos, en un acto de verdadera pedagogía, introducen objetos de utilería como trozos de algas marinas densas para que los jóvenes practiquen el agarre en la orilla sin el estrés de una presa viva y los empujan de vuelta al agua si se quedan atrapados en la arena durante el aprendizaje. Esto no es instinto animal ciego codificado en el ADN. Esto es educación formal en su máxima expresión. Esto es transmisión cultural intergeneracional. La misma transmisión cultural ocurre sin duda con las peligrosas técnicas de caza en el mar profundo contra los calamares. Esta es la verdadera razón por la cual las orcas son tan sumamente efectivas en cualquier entorno del planeta. Cada nueva generación de crías construye su éxito sobre el vasto conocimiento acumulado, probado y perfeccionado por las incontables generaciones de sus ancestros. Sin embargo, poseer una inteligencia de tan alto nivel en el reino animal no es sinónimo de benevolencia o compasión universal. De hecho, su inmensa capacidad cognitiva habilita una serie de comportamientos que solo pueden ser descritos desde nuestra perspectiva como violencia calculada y a veces sádica. Estos son comportamientos que sugieren fuertemente que las orcas no solo entienden perfectamente el concepto de dolor y sufrimiento en otras criaturas, sino que, en algunos casos documentados, le eligen infligirlo intencionalmente por razones que escapan a la simple necesidad de alimentarse. Esa suposición de que los delfínidos son seres pacíficos se hizo añicos definitivamente en el año 2016, cuando biólogos marinos e investigadores documentaron con horror el primer caso indiscutible de infanticidio entre orcas. En este evento desgarrador, un gran macho adulto y su propia madre trabajaron en una coalición letal para aislar y ahogar sistemáticamente a una pequeña cría recién nacida, perteneciente a una manada diferente y no relacionada genéticamente. Este acto no fue motivado por el hambre, sino por un frío cálculo evolutivo diseñado para eliminar la genética competidora y forzar a la madre de la cría muerta a entrar de nuevo en celo. Además, se sabe que las orcas cazan y matan marsopas o pequeños delfines de manera brutal, pero no se los comen. Después de acosar, golpear y lanzar por los aires a los pequeños cetáceos hasta matarlos por trauma interno o ahogamiento, las marsopas son dejadas flotando en la superficie, totalmente destruidas y desmembradas.
pero inexplicablemente sin consumir por las orcas que gastaron tanta energía en cazarlas. Este comportamiento, conocido como matanza de excedentes, ha desconcertado a los científicos. Puede tratarse de una práctica de caza para enseñar a los jóvenes a perseguir objetivos rápidos, o quizás sea una forma de juego orientado a objetos bajo un estado de alta excitación neurológica, matando a muchas más presas de las que razonablemente pueden consumir simplemente porque tienen la capacidad y la energía para hacerlo. Los grandes tiburones blancos operan bajo un estricto instinto de supervivencia. Cuando atacan y matan, lo hacen motivados por señales químicas, impulsos eléctricos y hambre mecánica. No tienen otra opción biológica, pero las orcas sí tienen opción. Su cerebro superior les otorga la capacidad de tomar decisiones complejas. Pueden decidir libremente ser el tipo de orca compasiva que rescata a humanos a punto de ahogarse o protege a otros cetáceos de ataques. O pueden decidir ser el tipo de orca que tortura a una presa aterrorizada durante horas interminables antes de darle el golpe de gracia. Esta vasta capacidad para la elección, para la agencia moral, para decidir sus acciones más allá del mero instinto, las hace parecerse mucho más a nosotros, los seres humanos, que a cualquier otro animal en el inmenso océano. Y eso, desde un punto de vista filosófico y biológico, es verdaderamente aterrador. El gran calamar gigante evolucionó con éxito durante 50 millones de años, perfeccionando sus adaptaciones para dominar la oscuridad absoluta de la zona batipelágica y convertirse, por derecho propio, en el rey y depredador, alfa indiscutible del abismo insondable. Y entonces, en un giro dramático de la historia evolutiva, un mamífero de respiración aérea que evolucionó originalmente a partir de un pequeño ancestro terrestre ungulado, similar a un lobo primitivo, decidió abandonar la tierra firme, regresar al océano e invadir ese espacio oscuro y letal que el calamar consideraba su reino exclusivo. Esto es lo que los ecólogos y científicos evolutivos llaman un intercambio de ápice. La orca no logró esta conquista mediante la evolución de garras más afiladas, venenos paralizantes o un tamaño aún más colosal. Lo logró única y exclusivamente a través de la inteligencia superior y la cooperación cultural comunitaria. Utilizaron sus cerebros masivos e hiperconectados para entender su entorno y convertir sus cuerpos adaptados al medio acuático en las máquinas de matar más perfectas, eficientes y definitivas que el planeta ha conocido. Considera por un momento la abrumadora evidencia de sus hazañas. Las orcas cazan habitualmente grandes tiburones blancos, los depredadores que nosotros consideramos los más temibles de los mares, y lo hacen con una precisión que solo puede describirse como quirúrgica y metódica. Para evitar las letales mandíbulas llenas de dientes del tiburón, las orcas utilizan la física a su favor. Embisten al tiburón de lado para voltearlo sobre su espalda. Esta rotación forzada induce de inmediato un estado fisiológico en el tiburón conocido como inmovilidad tónica. Un estado de coma temporal y parálisis refleja que lo deja completamente inerte e indefenso. Una vez que el peligroso escualo está paralizado en la columna de agua, la orca no lo hace pedazos de forma salvaje. Realiza una sola y meticulosa incisión debajo de las aletas pectorales y extrae únicamente el inmenso hígado del tiburón, el cual es un órgano extremadamente rico en nutrientes, vitaminas y escualeno de alta energía térmica. Después de este asombroso robo quirúrgico, dejan el resto del masivo cadáver del tiburón blanco totalmente intacto para que se hunda hacia el fondo marino. Frente a la costa rocosa de Sudáfrica, en lugares famosos por sus tiburones como False Bay y Gansbaai, dos orcas macho fácilmente identificables por sus aletas dorsales caídas, conocidas mundialmente como port y starboard, han exterminado sistemáticamente a toda la población residente de grandes tiburones blancos a lo largo de los años. Han matado a docenas de tiburones adultos enormes, utilizando exactamente la misma técnica letal y precisa cada vez que atacan, provocando un éxodo masivo de tiburones de la región que ha alterado todo el ecosistema costero. Suscríbete si te gustó el video.